En conmemoración al Día del Idioma, grado décimo destaca a los grandes escritores de habla hispana que han sido galardonados con el Premio Nobel de Literatura. Mistral nació en 1889 en Vicuña, Chile. En 1945, Gabriela Mistral recibió el Premio Nobel de Literatura y en 1951 el Premio Nobel Nacional de Literatura de Chile. Siguió su carrera diplomática y con ellos sus numerosos viajes hasta su fallecimiento en Nueva York en 1957. Miguel Ángel Asturias nació en Guatemala. Fue un escritor de poesía y novelas, ganador del Premio Nobel de Literatura y uno de los mayores exponentes del llamado boom de la literatura iberoamericana y del realismo mágico. Él nació el 19 de octubre de 1899 en la ciudad de Guatemala y murió el 9 de junio de 1974 en Madrid, España. En 1908, cuando Asturias tenía 9 años, regresó a la ciudad de Guatemala junto con su familia. Cuando él era un estudiante, comenzó a escribir y realizó su primer borrador de la historia que más tarde se convertiría en la novela El señor presidente, la cual le otorgó el premio Nobel. En 1942 fue elegido a diputado del Congreso Nacional tras la caída del régimen de Jorge Ubico. Asturias siguió escribiendo durante su carrera política en varios países de Centroamérica y América del Sur, y además tuvo puestos diplomáticos en Buenos Aires en 1947 y en París en 1952. Jacinto Benavente en menos de un minuto. Pero, ¿quién es este señor? Jacinto Benavente y Martínez, nacido en Madrid en 1866, fue un dramaturgo, director, guionista y productor del cine español. Prolífico autor teatral, en 1922 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Sus obras también son fácilmente adaptables al cine, por ejemplo, La Malquerida. La Malquería, publicada en 1913, es considerada por estudiosos la trilogía rural del autor. Esta obra ofrece al lector una contextualización de la tradición española llamada dramas rurales. Los intereses creados. Estrenada el 9 de diciembre de 1907 junto con La Malquerida, con esto obtuvo el reconocimiento en su época por la Real Academia y también por parte de la clase intelectual y el público, con gran variedad de dramas y adaptable a cualquier sitio y época. Rosas de Otoño, representada y publicada en 1905. Isabel ha visto marchitarse su juventud esperando la felicidad y ahora, mujer de Gonzalo, viudo cuando casó con ella, sufre con resignada amargura la infidelidad del maduro Don Juan. Ganó el Nobel por atreverse con todo, drama, comedia, tragedia, y adaptó uno de sus clásicos Los intereses creados en 1911 a la gran pantalla. Octavio Paz. Octavio Irineo Paz Lozano fue un poeta, ensayista, dramaturgo y diplomático mexicano. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1990 y el Premio Cervantes en 1981. Se le considera uno de los más influyentes escritores del siglo XXI. grandes poetas de todos los tiempos. La poesía de Paz explora en los terrenos del erotismo, la experimentación formal y la reflexión sobre el destino del hombre. En su poética condensa la experimentación de la sensibilidad y el pensamiento, donde palabra y silencio se alternan constantemente marcando su obra. Vicente Alexandre nació el 26 de abril de 1898 en la ciudad de Sevilla. Es un poeta perteneciente a la generación del 27 y recibe el Premio Nobel de Literatura en 1977. Estudió Derecho y Comercio y durante unos años es profesor en la Escuela de Comercio de Madrid, especializándose en Derecho Mercantil. Sufre una gran enfermedad y durante su recuperación se dedica a escribir poesías que son publicadas en las revistas culturales más importantes de la época, consiguiendo un gran éxito y unos años más tarde siendo referente de las escrituras literarias y especializándose en los poemas. La vida de Pablo Neruda. Nació el 12 de julio de 1904 en Parral, Chile y murió el 23 de septiembre de 1973 en Santiago de Chile. Fue un poeta, escritor y senador del Partido Comunista de Tarapacá en 1945. En 1923 publicó su primera gran obra conocida como El Crepusculario. Gracias a esta recibió el Premio Nacional de la Literatura Chilena en 1945. En 1969 fue nombrado miembro de la Academia Chilena de la Lengua y que el mismo presidente chileno Salvador Allende lo nombra embajador de Francia. En 1970 se le descubre un cáncer de próstata. Un año después gana el mayor premio de toda su carrera, que es el Premio Nobel de Literatura. Sin embargo, en 1973 tiene una recaída y vuelve a Chile, haciendo que el 23 de septiembre de 1973 muera en ese lugar. Fue senador en Tarapacá hasta el año 1949 en Francia para solo un año después publicar Canto General. Mario Vargas Llosa, 28 de marzo de 1936, escritor político y periodista peruano, considerado uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos. Con sus comienzos, él empezó a ayudar en crónicas en 1952, empezó a escribir en 1958 con una beca en la Universidad Complutense en Madrid, en donde le dan el título de doctor en Filosofía y Letras. Un año después va a París a trabajar en diferentes medios, hasta en la radio y televisión, conociendo a escritores hispanoamericanos. Alcanzó la fama en 1960 con La Ciudad de los Perros en 1962. Juan Ramón Jiménez
matemático nació en Monger, Huelva, un 23 de diciembre de 1881 y murió en San Juan, Puerto Rico, un 29 de mayo de 1958. Fue un poeta español ganador de un premio Nobel de Literatura por su libro Platero y yo. Empezó a escribir poesía a principios del siglo y en 1911 se mudó a la capital de España. Junto a Zenobia, su esposa, el poeta aumentó aún su aislamiento tras fundar diversas revistas en Madrid, por las que se dieron a conocer algunos de los jóvenes poetas de entonces. Después del comienzo de la Guerra Civil Española, es allí donde empieza Juan Ramón una nueva etapa de su creación poética. Su poesía lo transformó en un dios decente y deseado, con conciencia de la divinidad y con manifestación inefable de lo eterno. Camilo José Cela, reconocido como uno de los mejores escritores españoles más importantes del siglo XX, nacido en Iria Flavia, Galicia, en 1916. El estallido de la Guerra Civil marca su carrera literaria. En medio de esto termina el libro de poemas Pisando la dudosa luz del día. Tuvo una fuerte ideología derechista. Cela combatió en el bando nacional hasta que es herido. Tras el conflicto comienza a trabajar como periodista al servicio del régimen franquista, como confidente y como conversor. De esa primera época es su primera novela, La familia de Pascual Duarte, en 1942. En 1956 viaja a Mallorca, donde fundó la revista Papeles de Zona Armada. También en este periódico creó la editorial Alfaguara, donde publicaba sus textos. Pero su colaboración con la dictadura en ese entonces hace que sean censurados textos como La Colmena, en 1951. Años de soledad, Gabriel García Márquez y su premio Nobel. Aracataca, Colombia, 1927, México Distrito Federal, 2014. Novelista colombiano, premio Nobel de Literatura en 1982 y uno de los grandes maestros de la literatura universal. Fue la figura fundamental del boom latinoamericano en la década de 1960. En todos ellos era evidente la superación del realismo y una renovación de las técnicas narrativas relacionadas con las novelas europeas y estadounidenses de entreguerras. Y ahora vamos a presenciar con cuáles obras fue ganado el Premio Nobel de Literatura. García Márquez sumó a ello su estupenda fantasía y sus insuperables dotes de narrador, patentes en la obra que representa la culminación del realismo mágico. Cien años de soledad, 1967, recrea a través de la saga familiar de los Buendía la aventura histórica de Macondo, aldea imaginaria fundada por los primeros Buendía que en su localidad natal. De perfecta estructura, la novela alza un mundo propio, recreación mítica del mundo real de Latinoamérica, de un modo que ha venido a llamarse realismo mágico, por el encuentro constante de lo real con elementos fantásticos. Desolación de Gabriela Mistral es un poema que obedece a los estragos emocionales sufridos por el autor a causa del suicidio de su novio. En el comienzo del poema describe la soledad, sintiendo su presencia como oculto por elemento que tiende a confundir la niebla, la noche. La naturaleza es aliada en su dolor, un viento solitario, llanura vestida de blanco, el color de la tristeza, la presencia de la muerte en la puesta del sol. Piense en el fin de la vida, el que llegó aquí, lo que llevó a su amada. Entre él y ella hay un estado imposible de salvación, el mundo tangible y la dimensión escatológica. Poema Atala, profundamente conmovida por la situación de desamparo de los niños españoles víctimas de la Guerra Civil, Gabriela Mistral decidió en 1938 publicar su tercer poemario titulado Tala, en Buenos Aires por la Editorial Sur. Tala es un nombre alegórico que evoca la cosecha de la poetisa realizada en su afán por reunir un conjunto de poemas publicados en revistas y periódicos dispersos en América y Europa. Mistral dedicó la obra a su amiga Palma Guille y a través de ella consagró su libro a la piedad de la mujer mexicana. En 1933, Miguel de Asturias publicó la que hoy en día es su obra más famosa, El Señor Presidente, en la que describe la dictadura de Manuel Cabrera, quien gobernó su país de una forma muy autoritaria en Guatemala entre 1898 y 1920. Miguel de Asturias fue muy importante y gracias a esta novela recibió uno de los galardones más deseados por todos los escritores. Estamos hablando del Premio Nobel de Literatura. El Señor Presidente es una novela que denuncia y enmarca todo lo malo que hizo el señor Manuel Cabrera a Guatemala a principios de siglo y pretende ser un testimonio que relate todo lo sucedido para acceder a la trama de la novela y hacer una crítica de la situación en la que vivían en esa época. En el libro El laberinto de la soledad, el escritor Octavio Paz reflexiona sobre la identidad de México y los valores culturales que mueven los hilos de su historia. Fue escrito en forma de ensayo, publicado en el año 1950. Gracias a este libro, logró ganar el Premio Nobel por escritura apasionada y tener amplios horizontes.
La destrucción del amor, ganador del Premio Nacional de Poesía en el año de 1934, además de poseer este logro, entra en la lista de la generación del 27, la cual fue de las etapas más brillantes en la historia de la poesía española. Es esencialmente surrealista y en él predomina el verso libre. Este libro reveló la poderosa personalidad que poseía Vicente Aleixandre como poeta y es una de sus obras más fértiles y con más influencia que ha ejercido en los poetas de las generaciones posteriores. Canto en la muerte y resurrección de Lluís Companys es una obra escrita por Pablo Neruda, un político y poeta chileno, con la gran influencia del sentido literario y de las actitudes modernistas. Esta hace una conmemoración al fusilamiento de Lluís Companys, el expresidente de la Generalidad de Cataluña, por parte de la dictadura española. Esta obra hace un resumen de la vida de este expresidente y cómo acaba su vida gracias a la corrupción de España en ese entonces. Pablo Neruda ganó el Premio Nobel de Literatura gracias a esta obra, ya que es una obra de influencia modernista, la cual reproduce la corrupción que vive en la mayoría de países y lo que el hambre de poder logra hacer, retratando sin censura lo que le sucedió al expresidente Lluís Companys. La ciudad de los perros trata sobre un niño que está en un colegio militar donde pasa una serie de problemas. La obra cruda fue un éxito para el adulto. Conversación en la catedral. Fue la tercera obra del autor peruano-español Mario Vargas Llosa, publicada en 1969 y considerada una de las mejores 100 novelas en el español del siglo XX. La fiesta del Chivo 2000. Trata sobre un régimen de dictadura en la República Dominicana. Esta obra se desenvuelve fuera de Perú. Su protagonista por primera vez es una mujer. El título de la novela fue tomado de una canción de merengue popular llamado Mataron al Chivo. Cada tema de la novela se presenta desde varios puntos de vista que incluyen el ambiente social y político del yendo del pasado al presente. La narrativa de la novela está dividida en 3 hilos distintos. Una de estas centra la ordinaria cabral dominicana totalmente ficticia. Camilo José Cela ganó el Premio Nobel de Literatura con la novela La Colmena en 1989. La Colmena, seguramente la obra más valiosa de Camilo José Cela, es un testimonio fiel de la vida cotidiana en las calles, cafés y alcobas de aquel Madrid de 1943, pero también es una amarga crónica existencial. Un aire de rutina y fatalidad ha invadido la conciencia de las gentes. Todos creen que las cosas pasan porque sí, que nada tiene remedio. Entre la multitud se oye el solitario zumbido de muchos seres confusos y a la deriva. Como es habitual en su obra, Cela presenta la vida española sin piedad, con agria ironía y humorismo atroz. Sin embargo, de vez en cuando, un soplo compasivo alivia la áspera y dolorida. En 1956, otro literato español se hizo con el Nobel de la Literatura. En esta ocasión fue por el poeta Juan Ramón Jiménez. Fue un premio a toda una carrera, al conjunto de su obra, pero con una mención muy especial a una de sus más reconocidas narraciones, Platero y yo, como un reconocimiento a su poesía lírica y a su elevado espíritu y pureza artística.